El siglo XV y XVI puso un alto a la vida independiente de la población indígena americana, debido a la llegada de los europeos, quienes en búsqueda de nuevas rutas comerciales se aventuraron a surcar el océano. Estos llegaron a nuestro continente y luego de varios viajes de exploración procedieron a someter a la población a su dominio. Durante este proceso, al que los estudiosos le llaman la conquista, la población originaria del continente americano se resistió de distintas formas. Sin embargo, luego de algunos años, fueron sometidos a la autoridad de los conquistadores y por ende a la corona española. En esta ocasión se muestran detalles de este encuentro y desencuentro, que ayuda a entender mucho mejor los elementos de nuestra vida cotidiana como hondureños. Europa para el siglo XV estaba experimentando una serie de transformaciones. Llega a su fin la Edad Media, que durante 1000 años vivió Europa, y comienza entonces la Edad Moderna. Va a ser un tiempo de cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. En el tema político comienza el tema de los estados modernos, donde los reyes comienzan a tener un poder absoluto, comienza la centralización del poder en los monarcas y comienza a debilitarse ese poder fragmentado que había en la Europa medieval por el poder que tenían los señores feudales. Estos reyes que acumulan poder, entonces van a tener la capacidad en el siglo XV de comenzar a emprender las exploraciones a otras regiones del mundo. Debido al cierre de las rutas comerciales tradicionalmente utilizadas por los europeos, producto de la caída del Imperio Bizantino, algunos de estos países comenzaron una etapa de exploración que los llevaría a tener contacto con las regiones de la África meridional, Asia, Oceanía y América. Comienza el capitalismo mercantil, un capitalismo que se va a basar en las relaciones comerciales, principalmente con los productos de Oriente, y es precisamente en busca de estos productos por los que se da el proceso de las exploraciones europeas del siglo XV. En el ámbito social, las clases tradicionales como la nobleza, la burguesía, da lugar a una nueva clase social, que es precisamente la burguesía, que es la encargada de ocuparse de estas relaciones mercantiles. Va a ser la burguesía la que va a empujar precisamente esa búsqueda de rutas comerciales para poder enriquecerse y para poder enriquecer también el estado al que pertenece. Antes que los españoles, fueron los portugueses quienes comenzaron la búsqueda de rutas comerciales que les conectarán con el lugar de donde procedían los productos más importantes del comercio europeo en ese tiempo. Personajes como Enrique el Navegante, Bartolomé Díaz y Vasco da Gama jugaron un papel vital para el Portugal. Finalmente, pudieron establecer un contacto directo con las Indias Orientales. Por su parte, España fue representada en esta era de las exploraciones por el navegante Cristóbal Colón, quien a través de las capturaciones de Santa Fe obtuvo el visto bueno de la corona española para viajar hacia Occidente, en busca de las Indias Orientales, llegando el 12 de octubre de 1492. Según Todorov, 3 fueron los móviles que inspiraron la navegación de Colón: la naturaleza, apreciación por lo natural; la divina, cristianización; y la humana, oro y plata. Las exploraciones fueron bastante costosas.
Prueba de ello es que Cristóbal Colón no puede emprender su proyecto por su propia cuenta, sino que tiene que depender del apoyo del Estado. En este sentido, los estados van a tener una participación muy activa porque van a ser los estados los que van a financiar estas expediciones, tanto las exploraciones de Portugal rodeando el continente africano como las exploraciones de España dirigiéndose hacia Occidente van a ser financiadas por los estados. Y en cierto sentido también va a estar la intervención de algunos burgueses. En ese tiempo comienzan algunos burgueses a patrocinar algunos viajes de exploración para poder obtener beneficios de los hallazgos. En el caso de la exploración de Colón, del proyecto de Colón, hay parte del financiamiento que viene de la corona española, parte del financiamiento que viene de los propios recursos de Colón, pero también parte del financiamiento que viene de la burguesía, que en ese tiempo había acumulado el capital suficiente como para poder invertirlo en este tipo de empresas. Posteriormente, otros exploradores recorrieron las distintas regiones del continente, como Américo Vespucio, Juan Ponce de León, Fernando de Magallanes y, en el caso específico de Centroamérica, Vasco Núñez de Balboa, Andrés Niño y Vicente Ñáñez Pinzón. Después de los primeros viajes de exploración, España comenzó a conquistar las distintas regiones de América, comenzando por las islas de las Antillas, donde el impacto de la conquista fue brutal. Posteriormente, su destino fue México y Panamá, lugares claves para emprender la conquista del resto de Centroamérica, incluido Honduras. Durante el tiempo de las exploraciones, conquista y colonización de los españoles, hubo algunos escritores a quienes se les conoce con el nombre de cronistas, cuya labor consistía en dejar registro del accionar español en América. Es gracias a su trabajo que podemos conocer algunos detalles. ¿Cuál era ese registro y por qué les importaba hacer estas crónicas? Básicamente era llevar una contabilización de todos los recursos minerales, recursos humanos incluso que había en América. Entonces los cronistas fueron los más importantes en ese momento, ¿verdad? Y que hoy estas crónicas están auspiciadas o más bien están en repositorios documentales en Guatemala, por ejemplo, que está uno de los fondos más importantes de estas crónicas, y en otros lugares como España también. Entonces estos cronistas a veces se dividían tenían también una división. Por ejemplo, podían haber cronistas de la conquista. En Honduras podían haber cronistas de gabinete, que eran los que estaban allá en España, pero que escribían desde España, no venían a América. Y estaban también los cronistas biográficos, que eran los que escribían de los conquistadores en especial. En Honduras se destacarán 6 cronistas, quienes explicaron las diferentes etapas transcurridas en el periodo de conquista. Básicamente tenemos a Hernando Colón, que era hijo de Cristóbal Colón, y él es un cronista, digamos, de la conquista, pero también es un cronista biográfico, porque escribe de su padre. Él escribe de parte todas las cartas, todo lo que se dio en América y los 4 viajes que realizó su padre, Cristóbal Colón. Y también tenemos, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo, que fue un misionero, digamos, de parte de la corona, y que viene también a América, y ellos tienen escritos sobre la Nueva España, en este caso, o más bien el Nuevo Mundo, porque América se consideró en ese momento como el Nuevo Mundo, ¿verdad? Europa era el Viejo Mundo en ese momento. También tenemos a Bartolomé de las Casas, que eran estos personajes cronistas de la conquista, pero también tenemos los que les mencioné anteriormente, como los cronistas de gabinete, que tenemos a Antonio Remesal, por ejemplo, y a Antonio Herrera, que eran personajes que escribían desde los escritorios de la corona. Hay quienes sostienen que los conquistadores mostraron mucho ardor por obtener beneficios y mostraron un carácter tan despiadado contra los indígenas debido al carácter privado de la conquista, proceso en el que los soldados debían probar su eficacia frente a sus capitanes y asegurar una fortuna personal. Por su parte, Marvin Barahona señala que la valentía personal, las ambiciones de riqueza y la sed de nuevas aventuras y conquistas, mucho más que el celo religioso, afirmaban la enérgica personalidad de los primeros conquistadores de Honduras. Debido al despoblamiento indígena en las islas de las Antillas, los conquistadores voltearon su mirada hacia la zona continental, conquistando en un primer momento México y Panamá.
Una vez consolidada la conquista en estas posiciones, las compañías de conquistadores se dirigieron hacia Honduras, donde el sometimiento de la población indígena se presentó de forma confusa por la presencia de varios capitanes españoles en dicho territorio. Bueno, en realidad los conquistadores tenían temor a veces de algunos grupos indígenas, porque, por ejemplo, en la Mosquitia fue un lugar que nunca llegaron los españoles o no pudieron tenerlos en sumisión porque los miraban como que eran caníbales. Es decir, los conquistadores en las crónicas que se dan a los indígenas, la mayoría los veían como esas personas que no tenían alma. Porque recordemos que desde Europa se crea todo ese cristianismo y todos los que no creían en Jesús, en María y en todos estos santos, entonces eran considerados como personajes que no tenían alma. El avance de los españoles tuvo que hacer frente a la resistencia de la población indígena, además del movimiento liderado por el Empira en la zona centro-occidental. Diversos focos de resistencia surgieron a lo largo del territorio. Personajes como Sicumba, Mazatlán, entre otros, guiaron a los indígenas para intentar frenar las ambiciones de los españoles, que buscaban utilizarlos para la explotación de los recursos de la región. Algunos grupos optaron por tomar sus armas para luchar por su libertad, mientras otros abandonaron sus pueblos, dirigiéndose hacia lugares de difícil acceso para los españoles. La resistencia indígena inicia, o bien, ¿verdad?, desde la llegada de los españoles, ¿no? Estamos hablando que en un contexto general, vamos a hablar desde los años 1502, primero cuando se da el descubrimiento, y posteriormente un tiempo, ¿verdad?, cuando llegan los conquistadores, que ya no son exploradores, ¿no?, que ya llegan al interior del territorio nacional. Aproximadamente este proceso de resistencia indígena de un punto de vista militar se va a dar entre los años de 1524 a 1539, ¿verdad?, con la caída del Empira como uno de los más insignes en la resistencia indígena. La resistencia indígena en Honduras básicamente fue de dos formas. La primera, una forma que se le llamó la resistencia pasiva, y la siguiente también, como lo han mencionado otros autores, una resistencia militar. La resistencia pasiva era más que todo aquella forma de no aceptar someterse a los españoles, de no rendir obediencia, por lo cual se iban hacia las montañas, hacia lugares o espacios donde los españoles no podían llegar. Es así como muchas tribus, ¿verdad?, sobrevivieron yéndose hacia el oriente de Honduras, o sea, hacia el este, ¿no?, lo que se le llamó posteriormente la Tagutzgalpa. Y la resistencia militar o armada es aquella, ¿verdad?, cuando los indígenas alzan sus armas en contra de los españoles para defender su territorio. Al terminar el proceso de conquista, la población indígena se había reducido drásticamente y los sobrevivientes tuvieron que someterse a la administración impuesta por España, en la que se convirtieron en todo el aparato colonial.